Vale. Seguramente os aparecerá en pantalla que se está grabando, me imagino. Bueno, deciros que desde el 2018, mucho antes estoy colaborando con la FEU, con la Federación de Universidades Populares, pero desde el 2018 formo parte del equipo de la Escuela Feminista FEU Pacaguirre, que es una escuela dentro de la FEU que quiere promocionar la igualdad y que propone a las diferentes universidades populares de todo el territorio español distintas actividades, apoyos para generar políticas de igualdad, experiencias y trabajos que tengan que ver con la igualdad. Esta conferencia es una de las conferencias que ofrece la Escuela Feminista FEU Pacaguirre y que ha acogido Sant Joan Despí, junto con otras actividades que este año, por ejemplo, mañana terminaremos el taller de crisis y duelos que se está desarrollando online para la Universidad Popular de Sant Joan Despí. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a beber un poquito de agua, perdonadme. De todas maneras, ya tengo abierto el chat para enterarme, por si no os escucho y alguien quiere decirme alguna cosa, ¿vale? Voy a empezar la conferencia y al terminar vamos a dejar un tiempo para que podáis hablar, si queréis iros apuntando en vuestro cuaderno, en una libreta, las cosas que os vaya sugiriendo, todo lo que voy a traer aquí y de lo que voy a hablar. La sexualidad, la vivencia de la sexualidad desde el buen trato. Mirad, esta conferencia tiene un hilo conductor con la de la semana pasada, que trajo aquí también el lunes pasado, mi compañera argentina Riquelme, y ella vino a contarnos desde el maltrato al buen trato. El hilo conductor que tienen las dos conferencias es que hablamos del buen trato. Mi intervención en esta conferencia, para hablar de sexualidad, propone, sobre todo, que hablemos de relaciones placenteras, autónomas, justas. Le voy a dar un enfoque y un punto de vista de la sexualidad como una actividad placentera, comunicativa, lúdica, incluso una actividad de autoconocimiento sobre la sexualidad de cada cual, ¿no? Sobre qué me gusta, qué no me gusta, como autoconocimiento también. Porque hablar de sexualidad desde una vertiente humana y gozosa es referirse a la salud y a la prevención de problemas realmente, ¿no? Es hablar de erotismo y hablar de vivencia amorosa. No voy a hablar en esta charla, que podría ser, pero no lo voy a hacer, no quiero enfocarla desde ahí, de la sexualidad desde las dificultades o las sintomatologías sexuales, la enfermedad, el dolor, los conflictos, y por tanto desde la vertiente terapéutica, que trata mucho pues, de normalizar los desajustes, las disfunciones, que fundamentalmente esto lo abordan los profesionales de la sexología. Evidentemente, ambos enfoques no son incompatibles, todo lo contrario, son aspectos diferentes de la sexualidad, ¿no? Entonces yo quería aclarar lo primero desde dónde voy a hablar y desde dónde voy a entrar a hablar de la sexualidad y desde el buen trato, ¿no? También comentaros que el abordaje que hago de la sexualidad tiene que ver con el enfoque que da la terapia de reencuentro, que es un poquito diferente al enfoque tradicional. ¿En qué sentido? Pues que terapia de reencuentro toma a la persona como individuo de manera integral en cuerpo y mente. Un cuerpo sexuado que tiene una capacidad de goce y un erotismo, ¿no? En otras corrientes psicológicas, sexuales, de sexualidad y de sexología, la integración de cuerpo y mente no está tan clara, sino que los estudios se hacen pues como
estamos acostumbrados en mucha parte de la salud, ¿no? Que son como especialistas de tramos y de trozos del cuerpo, más que hacer una vivencia integral de lo que es la salud del cuerpo integrado, ¿no? Y ahí está la sexualidad, porque somos seres sexuales, ¿no? Sexuados. Bueno, vamos a ver, quiero también, antes de entrar, hablar un poquito de esto que es el maltrato, ¿no? De la cantidad de sufrimiento, del plus de sufrimiento, que a veces, de manera muy importante, pero también innecesaria, debido a la organización patriarcal en la que vivimos, en este tipo de sociedad, en las tres dimensiones, en el personal, en el relacional y en el social, las personas sufrimos, y lo sufrimos de una manera que está normalizada, ¿no? Por ejemplo, no es ninguna paradoja ni es extraño que el amor en nuestra sociedad se ridiculice. Todo lo que tiene que ver con el amor, sacamos chistes, hacemos risas, y sin embargo, todo lo que tiene que ver con fomentar el odio se tolere bastante bien. Os puedo poner ejemplos. Cuando un chavalito joven se enamora por primera vez, muchas veces tiene dificultad en contarlo, en comunicarlo a sus iguales, ¿no? A su panda de amigos, porque siente que puede ser que se rían de él, que le empiecen a señalar como si hubiera caído en una trampa, que caer en el amor es como perder parte de su ser masculino o del poder de sí mismo, ¿no? Y por otro lado, también las chicas, cuando se enamoran por primera vez, también tienen dificultades en contar a sus amigas, a su grupo de iguales, cómo se siente, porque también siente que puede estar un poco ridiculizada y que le empiecen a decir qué pesada eres, no hay quien te aguante, te has vuelto una ñoña. En algún sentido, tanto chicas como chicos ridiculizamos, porque la sociedad ridiculiza todo lo que tiene que ver con lo amoroso, ya que tenemos normalizado el maltrato. Y las expresiones que tienen que ver en las emociones con el amor, pues las sostenemos mal y por eso le sacamos punta, las ridiculizamos. Sin embargo, aguantamos bastante bien, estamos bastante bien entrenados a disfrutar incluso de las expresiones de maltrato. Por ejemplo, si a alguien le canta a las 40 o le canta a la gallina a una persona que creemos que se lo merece, pues hasta lo disfrutamos, ¿no? Ese momento. Por ejemplo, nos da vergüenza hacer arrumacos o cariños o carantoñas o decir palabras suaves y amorosas delante de la gente. Si estamos con la familia o con la panda de amigos, nos dejamos de hacer gestos amorosos, ¿no? Sin embargo, no tenemos ningún problema en hacernos desaire delante de cualquiera, del nivel que sea, desaires. En este sentido, el maltrato está normalizado y sostenemos con bastante dificultad todo lo que tiene que ver y relacionarse con lo amoroso. Quiero decir con esto que en parte el maltrato lo tenemos erotizado, en parte tiene una parte de disfrute. Por ejemplo, todos aquellos reality shows de las televisiones, que hay muchísimos ahora, donde la gente se maltrata, se insulta, no se escucha, se ridiculizan, pues tiene muchísimos seguidores y seguidoras, ¿no? Porque la gente disfruta, porque ha normalizado el maltrato y lo tiene erotizado. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Pues porque para entrar a hablar de sexualidad y de las sexualidades del buen trato, hay que preguntarse cómo afecta nuestra vida, en la percepción de nuestro cuerpo, en nuestra sexualidad, en nuestra experiencia erótica, lo aprendido como lo normalizado del maltrato. Hay que preguntárselo, porque si no, no nos enteramos. Está el modelo y lo actuamos, y nada más. Mirad, las raíces de nuestro comportamiento también tiene que ver con nuestra sexualidad y pueden tener diferentes orígenes. Cuando digo esto me refiero a las actitudes vivenciales y comportamentales que guardan relación con ¿qué? Pues con la tradición cultural de la que venimos, a la que pertenecemos, con la estructura social
con el sexo, con el sexo con el que hemos nacido, con la socialización de género y con la socialización que hemos tenido de nuestras familias, agentes sociales, lugar de nacimiento, el tiempo, el momento de nuestro nacimiento, cómo era la sociedad. Y de ahí hemos ido dando lugar a un mundo particular, cada persona, creando una identidad, una personalidad, una estructura personal. Esta estructura de la personalidad, por otro lado, no es algo permanente, sino que pasa por momentos de crisis a lo largo de nuestra vida y cambios continuos. A veces más continuos, a veces menos. En la adolescencia se notan mucho más los cambios, que podemos cambiar de personalidad, ¡pum!, de golpe, nos lo notan nuestras familias, ¿no? Cuando somos adultos esto va mucho más despacio. ¿Y por qué es esto? Pues porque los seres humanos estamos capacitados para entender y comprender otro tipo de valores, de valores distintos a nuestros sistemas. Si no, nos quedaríamos con los valores aprendidos en la infancia y no nos quedamos solo con esos. Al tener esta capacidad de poder de entendimiento sobre otros valores, podemos decidir qué hacer, cuándo, cómo y podemos cambiarlos. Para esto me parece importante que entre a analizar un poquito cómo nos construimos a partir de la tradición cultural, de la sociedad en la que vivimos, de los roles de género y de todas esas tres cosas, ¿no?, de esta estructura, pues sale cada persona, ¿no?, una vez que se ha socializado con los agentes sociales. Entonces, a partir de ahora voy a empezar a entrar un poquito a hablar de lo que sería el marco teórico del que parto para poder entender qué nos pasa a cada uno y a cada una, para entendernos de cómo vivimos la sexualidad, ¿no? Pero para eso voy a hacer un inciso y voy a entrar primero en explicaros y en compartir sobre todo el marco teórico del que yo parto para poder entender qué es la sexualidad y desde dónde viene este enfoque. Voy a compartiros la pantalla a partir de ahora. Un momento. Vale. ¿La veis, verdad que sí? Vale, un momentito. Bueno, pues mirad, las personas, que está aquí a la derecha de vuestra pantalla, el primer cuadrito, somos únicas y no hay dos personas iguales, pero a la vez de únicas, las personas tenemos cosas en común. Por ejemplo, nacemos sexuados, con genitales diferentes y a partir de ahí generamos dos subculturas, la masculina y la femenina, la de varones y la de mujeres. Y al adscribirnos a un género se nos educa de distinta manera. También pertenecemos a una sociedad. En nuestra sociedad es una sociedad patriarcal y jerárquica. Y también pertenecemos a una cultura, a una tradición cultural, que en nuestra sociedad es la tradición judeocristiana, al margen de que nuestras familias o nosotras y nosotros podamos sentirnos adscritos o no a la tradición cultural judeocristiana, porque son valores que, digamos, están en el inconsciente colectivo. Las tradiciones culturales no son ni buenas ni malas, solo son diferentes maneras de interpretar el mundo. Quienes siguen ese tipo de tradición conforman esa tradición y la nuestra es la judeocristiana, toda la de Occidente en general, ¿no? ¿Qué características tiene esta tradición? Pues que es patriarcal, la primera característica que tiene. Y si nuestra tradición es patriarcal, quiere decir que es jerárquica y que el valor masculino está por encima del valor femenino en lo social. Tiene más peso lo masculino en lo social que lo femenino. Vale más lo masculino que lo femenino en esta sociedad. Y se reproducen, educamos a los niños y a las niñas en la subcultura femenina y masculina que se va a generar porque los educamos de manera diferente.
a través de redes sociales, como la familia, la escuela, las amistades, los medios de comunicación, y de todo eso sale cada personita, ¿no?, diferente. Esto sería el primero, el inicio del marco teórico, pero vamos a entrar en cada uno de los apartados que tenemos. Vamos a entrar lo primero en la tradición cultural, ¿no? Que ya os digo que, aunque uno venga de una familia laica, aunque no sea católico, aunque sea de otra religión, en todo Occidente la tradición cultural judeocristiana y musulmana es la misma, exactamente la misma. Venimos del mismo tronco, ¿eh? Y queda ahí un pozo de valores que funciona al margen de lo que las personas sientan, crean y vivan. Vamos a diseccionar lo que me interesa que veamos de la tradición cultural judeo-cristiana y musulmana para ver qué tiene que ver y cómo percibimos nuestros cuerpos y la sexualidad. Vale. El primer punto en el que quiero pararme es la escisión de cuerpo y mente. Esto es algo que ocurre en esta tradición cultural. La separación entre psique y soma, entre espíritu y mente, y que además esta tradición lleva algo más, y es que tiene un valor diferente. Se le da un valor diferente a lo espiritual, a lo mental, de lo corporal. Y es que lo espiritual, mental, tiene mayor valor en lo social que lo corporal. De tal manera que lo podemos ver reflejado en lo laboral. Las profesiones intelectuales y que tienen que ver con la mente están más valoradas, mejor pagadas, que todas aquellas profesiones que tienen que ver más con el cuerpo, tienen que ver más con lo manual. Esto no viene por arte de magia, viene porque venimos de esta tradición cultural, de cómo hemos ido incorporando estos valores de manera colectiva y sin saberlo. También el cuerpo vale menos, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, porque el cuerpo en nuestra tradición judeocristiana está negativizado. El cuerpo está relacionado o asociado al pecado, a lo impuro, a lo que se muere, a lo que se pudre, a lo sucio, a lo animal. Y entonces está considerado de menor valor en lo social. Bueno, esto es muy, muy importante, también lo vemos a veces en el terreno científico, se nota muchísimo, sobre todo en el campo de la salud, cuando tenemos una enfermedad y tenemos que ir a especialistas y no tenemos un diagnóstico rápido, sino que tenemos que pasar por varios especialistas, nos van mandando de uno a otro, ¿no? Y cuando tenemos algún tipo de enfermedad que tiene que no está claro en qué parte del cuerpo está, ¿no? Esto que a veces llaman es psicosomático, ¿no? Es de la psique y del cuerpo, pero es que la psique y el cuerpo es solo uno. Es solo uno, aunque hemos aprendido que está dividido en dos partes. La mental, ¿no?, la espiritual o la del alma, y la corporal, la física. Y entonces nos mandan de un médico a otro, o de una médica a otra, sin que nadie nos dé una respuesta integral de lo que nos pasa. Cada cual se ha especializado en un trozo de nuestro cuerpo. Bueno, esta es una de las principales cosas que quería reseñar para cómo percibimos nuestro cuerpo, de las cosas que van a influir en la percepción corporal, porque en la percepción corporal la sexualidad está totalmente relacionada con cómo nos percibimos. Vamos a ver otra cosa importante en nuestra tradición cultural en cuanto a los valores. Esto es que tiene que ver con que el cuerpo está negativizado y sobre todo con que el cuerpo es el lugar del dolor. Cuando digo que el cuerpo es el lugar del dolor, quiero decir que nuestra vida cotidiana está llena de expresiones que apuntan a que el cuerpo, que es animal,
sucio, que se corrompe cuando se muere, que en realidad es donde podemos sentir el placer, pues nos enseñan de alguna manera, de muchas maneras, con muchos mensajes, a que el cuerpo es el lugar del dolor más que del placer. Por ejemplo, castigamos al cuerpo para purificarlo, el cuerpo se fortalece, el espíritu con el dolor. En entornos militares escuchamos con mucha facilidad la formación en los cuarteles que hay que sufrir, hay que aguantar. En los entornos deportistas y de élite especialmente se ensalza el sacrificio, el dolor, hay que seguir participando y sin escuchar al cuerpo porque hay que llegar a la meta, ¿no? Hay que reventar el cuerpo si hace falta. No hace falta ni descansar. Por supuesto, los entornos religiosos y conventuales y seminarios, en las procesiones que son de entorno público de nuestras ciudades, aunque no participemos, y si participamos igualmente, es una exposición pública del dolor, de que el cuerpo se redime a través del dolor. En la Semana Santa, con la laceración del cuerpo, hay muchos dichos que nos llevan a esto. A este mundo se viene a sufrir. Hay que aprender a aguantar, porque si no serás un flojo. Hay que hacerse fuerte con el dolor. El dolor en nuestra sociedad es un valor, porque es un valor de la tradición judeo-cristiana. Y además, el dolor está asociado al amor. Esta parte es importante. Está asociada al amor. Bueno, el primer modelo es que Cristo vino a morir por todos, por amor, ¿no? Pero a morir no de cualquier manera, con una tortura terrible, ¿no? Y el amor se ha socializado como el sufrimiento y el amor, juntándolos se convierte en una prueba de amor. Quien bien te quiere te hará llorar, o me tienes muy preocupada, sufro mucho por ti. Siempre es una prueba de amor mostrarlo desde el sufrimiento, ¿no? Cuánto sufro, cuánto te echo de menos, no puedo vivir sin ti, no soy nadie. Está totalmente relacionado con la intensidad del sufrimiento, con la demostración de amor. La dicotomía del dolor y del placer. El dolor está valorizado y el placer está penalizado. ¿Por qué digo que está penalizado? Pues porque hemos aprendido muy bien, de manera inconsciente, a relatarnos desde el sufrimiento. Sin embargo, tenemos muchas dificultades en relatarnos desde el goce, el bienestar, a poner el relato en el dolor. Cuando nos duele algo somos capaces de contar por cómo me duele, cómo me sube el dolor por aquí y me llega hasta donde sea. Sin embargo, nos es mucho más difícil contar qué bien me lo he pasado, qué masaje tan bueno me han dado, sentía por aquí, venía por aquí, me daba un gusto que no veas, porque no tenemos socializado el relato del placer. Tenemos socializado el relato del dolor. Se vive más el cuerpo como un lugar de dolor que como un lugar de placer. Aunque aparentemente en la sociedad de consumo pareciera que debiera ser lo contrario, ¿no? Pareciera. Vamos a seguir avanzando en la tradición cultural judeocristiana. Pues otra de las características que vienen de esta tradición es el miedo al placer. Podemos observarlo también en las tres dimensiones, en la social, en la relacional y en la individual. En la individual, por ejemplo, ¿cómo tengo miedo al placer? Pues cuando de manera inconsciente no me permito el goce, no me doy permiso, tengo el cuerpo cerrado, o bien por la vida que he tenido o bien por los mensajes que he recibido, ¿no? Y no estoy en disposición de gozar, no me doy el permiso, ¿no? Es un permiso interno, interior, que me tengo que dar. En lo relacional, pues por ejemplo, cuando tengo miedo a la dependencia, no solo sexual, sino afectiva. Personas que continuamente están cambiando de ligue, sin poder establecer un vínculo afectivo sexual duradero, porque tienen miedo a quedarse enganchados, ¿no?
Miedo al placer, a tener un placer continuado, afectivo, sexual. También en lo social, por ejemplo, los regímenes autoritarios, también las personas autoritarias, tienen un especial interés y una preocupación muy grande por controlar el placer sexual, porque se vive algo como peligroso y se controla y se vigila, las dos cosas. El placer está asociado a lo peligroso, a veces a lo sucio, a lo feo, a lo desagradable, a lo inmoral, al pecado. También está asociado a un gran castigo que se llama la culpa, que esto es un aprendizaje de los valores judeocristianos, al castigo y al autocastigo. Cuando me lo he pasado muy bien, pues puedo sentir que soy merecedora de castigo. Total, que el placer en nuestra sociedad es un tabú, del cual se habla muy poco y se tiene muy poco relato. No está socializado y es lo prohibido. Incluso aunque estemos muy lejos de lo que alguna vez, seguramente cuando éramos pequeños y pequeñas, pudimos oír de lo que era el relato bíblico y todo esto, estemos muy alejados, ¿no? La sociedad, los valores de la sociedad no están alejados de que el placer es un tabú y que es peligroso y que me da miedo. Nuestro cuerpo está más asociado con el dolor que con el placer. Fijaros a dónde llega esto, ¿no? Cómo se puede filtrar a nuestra piel sin darnos cuenta. Muchas de las que estamos aquí cuando éramos pequeños hemos aprendido, cuando éramos pequeños, ya sé que ya sabemos que muchas no nos ha interesado, pero cuando éramos pequeños hemos podido escuchar y aprender que hay un sexto mandamiento que se refiere a no cometerás actos ni deseos impuros. Prohibido las fantasías eróticas, prohibido el contacto con mi cuerpo, con mis genitales, es decir, prohibido las fantasías eróticas tan importantes para la vivencia sexual de cada persona y prohibido el contacto con mis genitales y mi cuerpo, la masturbación, el autoconocimiento propio, ¿no? Lo digo porque todavía quedan muchos niñas y niños educándose en colegios concertados, yendo a clases de religión. Este mandamiento todavía está, que yo sepa no se ha tirado, ¿no? Y aunque muchas de nosotros, muchas y muchos, pues bueno, hayamos vivido en esa sociedad de pequeños, pensamos que hoy ha cambiado mucho. Bueno, ha cambiado, pero cambia muy despacio. Y sobre todo que la tradición cultural judio-cristiana, si no la traemos y no nos damos cuenta, la actuamos desde el inconsciente, sencillamente, ¿no? Por eso he querido un poco traerla hoy aquí e irla masticando. Además, la tradición judeocristiana, esto creo que lo vimos el otro día con Argentina, pero bueno, voy a parar un momentito, tiene arquetipos. Arquetipos son figuras a imitar, digamos, son los modelos. Y en nuestra tradición patriarcal, además de jerárquica, el mundo lo ha hecho un ser que llamamos Dios y que es masculino y que no es equiparable a la representación femenina en el mundo católico que digamos que la tiene la Virgen, ¿no? El Dios es masculino y la Virgen no es equiparable, no es diosa, no es diosa. De hecho, el arquetipo Dios es el que marca la ley, el orden, el que puede castigar, el que nunca se confunde, el creador de todo, el que tiene el poder absoluto de todo, ¿no? Esto es lo que en la tradición se ha esperado a lo largo de los siglos de los varones del padre de familia. De manera inconsciente, esto es lo que se esperaba de un gran hombre, de un buen hombre. Este era su sitio. ¿Y qué se esperaba de las mujeres? Pues de las mujeres se esperaba el arquetipo máximo de la tradición católica, que es la Virgen. ¿Y qué es la Virgen? Pues una mujer asexuada, sin deseos sexuales, mediadora, dulce, madre y dedicada al cuidado de su hijo, fundamentalmente. Hay otra figura arquetípica que sabemos que es Eva, que es la figura sexuada, que
a través de la tradición siempre se pinta desnuda, pero es la seductora, la que tiene sexualidad, fijaros, pero también es la que ha traído la desgracia al mundo, el dolor, la tristeza, el hambre, las plagas, la culpa de todo. Una mujer sexuada tiene la culpa de todo, está relacionado rápidamente el arquetipo con el placer sexual, con el gusto de tener placer en el cuerpo, de sentirlo. Y de aquí, claro, se ha desgajado rápidamente el autocastigo, especialmente para las mujeres, dirigido a las mujeres, que se llama la culpa. Cuando siento gozo, gusto, no me puede ir bien, algo me tiene que salir mal, ¿no? Y entonces, pues viene algún castigo, algo no me puede salir bien. También quiero reflexionar con este dicotomía, este binomio de Eva y María, a veces también con las dificultades que tienen algunos varones con respecto a esta doble imagen de mujer, la buena y la mala, la seductora y la madre, la dificultad a veces de integrar estas dos figuras en una sola mujer, la afectiva y la sexuada. A veces se produce, en algunos varones solo, cierta escisión con la mujer que se convive, que es la cuidadora, la madre, y se permiten los varones, algunos varones, mayores impulsos sexuales, juegos, experimentaciones con otras mujeres que no es la madre de sus hijos, su compañera de vida, y esto que le pasa a algunos, esta dicotomía, lo expresa muy bien la famosa canción de Cómo se puede querer dos mujeres a la vez y no estar loco, ¿no? Te lo cuenta, te lo narra perfectamente, que es esta dicotomía de que pueden vivir algunos hombres. También señalaros que muchas mujeres, yo lo he oído muchas veces a lo largo de facilitar los grupos, expresan que se sienten como egoístas cuando se permiten darse un placer, solo darse un placer, el que sea, del tipo que sea, ¿no? De dejárselo sentir, como si sintieran culpa o lo estuvieran quitando un tiempo a la dedicación que tendrían que dar a otras personas más que a ellas mismas. Bueno, os voy contando todo esto porque una de las formas aprendidas en nuestra tradición cultural como máximo castigo se llama la culpa, ¿no? Y también es importante saberlo porque esta culpa viene de esta tradición cultural, de estos valores. Vamos a seguir indagando un poquito más en nuestra sociedad, en la sociedad en la que nos hemos socializado, que es una sociedad que tiene una estructura jerárquica, o sea, unas personas valen más que otras. Eso lo vemos en la sociedad de clases, los ricos valen más que los pobres, en lo social me refiero, pero además, como es patriarcal, lo que la define es que lo masculino tiene más valor que lo femenino en lo social. Y que además la sociedad patriarcal tiene un modelo sexual obligatorio, que es la heterosexualidad. Por lo tanto, todas las personas que se salgan del patrón heterosexual pueden recibir un castigo. Pues a los niños en las escuelas diciéndoles maricones, flojo, llorica, haciéndole moving, y igualmente a las niñas, ¿no? Que las vean que son unas machorras, unos chicazos y todo este tipo de cosas. La sexualidad es obligatoria, es la heterosexualidad. Este es el modelo de la sociedad patriarcal para poder seguir reproduciéndose en valores y en estructura social. Y por otro lado, en la sociedad patriarcal, la jerarquía de poder está representada por el varón. Porque es la valoración máxima, ¿no? La masculina. De esta manera se van configurando las relaciones de dominio y sumisión, los que están arriba en el poder y los que están abajo en sumisión. Esta es una manera que aprendemos a relacionarnos. Los genitales, que permiten la distinción al nacer, en el caso del pene y los testículos, adquieren un valor simbólico de poder. Por esto se llama sociedad falocrática. Una pequeña parte del cuerpo,
el pene, se convierte en un elemento simbólico de poder, porque al nacer con este órgano masculino, genital, vales más en lo social. Quien tiene genitales masculinos vale más en la social. Y además, este mensaje se incorpora en el inconsciente colectivo de toda la sociedad. De aquí que sea una sociedad falocrática. Una parte con la que se ejerce el poder, el control, es el pene, y a veces se convierte en un elemento de castigo y de control hacia las mujeres. ¿A través de qué? Pues a través de las violaciones. ¿Y cuándo ocurren? Pues en las fiestas con iguales, cuando somos muy jovencitas, en la calle, por eso las mujeres dicen sola y borracha quiero llegar a casa, y por supuesto como arma de guerra generalizada, ahora lo veréis en la de Siria y en todas las que haya habido, antes y durante y las que vengan. La contienda bélica, el ejército ganador viola masivamente a las mujeres de los territorios que va ocupando. Por eso se convierte en un arma de poder. Muchos de esos hombres antes de combatir no eran violadores. Sin embargo, actúan con esta parte de su genitalidad como castigo y control de las mujeres del enemigo. Esto es problemas en su sexualidad, en cómo la sienten, la perciben. Inevitablemente las mujeres cierran su cuerpo, pueden cerrar su cuerpo para protegerse y reprimen en parte su sexualidad genital. Sienten un poco de miedo, inseguridad. Tienes que silenciar a Julia y si quieres puedes poner el escalero. Julia, ¿puedes silenciarte? A ver. Que creo que se está viendo ruido. Vamos a ver. Es que al compartir el power ahora no puedo silenciar. Vale, ya está. Bueno, gracias Argentina por avisarme. Bueno, sigo con todo esto de la genitalidad masculina. Lo que decía es que esto genera problemas a las mujeres. También genera problemas a los hombres, porque cuando los hombres pierden su potencia genital, les afecta su identidad. Les afecta qué hacen en este mundo. Pueden generar depresiones y pueden hacerlo de manera crónica, cronificarse. También los hombres se desvalorizan cuando tienen problemas de eyaculación precoz, por ejemplo. Si un hombre pierde su potencia sexual genital, pierde su valor, su poder, el que le ha dado poder en el mundo, el que le ha dado el privilegio. El privilegio en el mundo se lo ha dado su nacimiento con un pene con capacidad de erección. Eso es lo que le ha dado el privilegio en el mundo. Solamente eso. El lenguaje, por otro lado, también nos acompaña a dar el plus de valor a los genitales masculinos. Expresiones como esto es cojonudo o esto la polla, está diciendo que esto es fantástico y es maravilloso. Sus genitales, los masculinos. Y también la desvalorización de los genitales femeninos continuamente. Esto es un coñazo. O eres un coñazo. O cuando estoy enfadada o estamos enfadados, sustituimos la palabra mierda por coño y entonces decimos ¿qué coño es esto? En vez de decir ¿qué mierda es esto? Fijaros la desvalorización en el lenguaje permanente sobre los genitales femeninos y la valoración de los genitales masculinos, ¿no? A veces, bueno, no nos damos cuenta, es inconsciente, también podemos pensar, bueno, que son maneras de hablar, pero el lenguaje explica el mundo, está explicando continuamente el mundo. Pues bien, ¿qué podemos hacer con estas cosas que vamos hablando de cómo percibimos, por ejemplo, nuestros genitales, ¿no? Pues las mujeres, para ir buscando una vivencia sexual hacia el placer y el buen trato, las mujeres hemos de cambiar
entre otras cosas, las connotaciones de nuestros genitales, cambiar las connotaciones negativas a unas connotaciones amorosas, gustosas, tiernas, como parte del cuerpo que son, que las puedo acariciar, que me puedo divertir, que me puede dar gusto, tengo que tener una sexualidad autónoma y desculpabilizante, ¿no? Muy importante que podamos empezar a hacer esto las mujeres. Cuando hablábamos de las subculturas, estábamos hablando de que por nacer con genitales femeninos o masculinos, pues nos educan de distinta manera, sencillamente. Y entonces se generan dos subculturas, la masculina y la femenina. Solo por la diferencia sexual. Las diferencias sexuales, nacemos con órganos genitales diferentes, internos y externos, pero las diferencias biológicas no constituyen estas grandes diferencias como sentimos, percibimos y vivimos la sexualidad. Tienen que ver más con el proceso de socialización, que se modela las dos cosmovisiones para vivenciar y percibir el mundo. En la estructura patriarcal, la subcultura masculina es la dominante y su ideología incide tanto en el terreno de la vida cotidiana como en la elaboración de las teorías científicas. Y la posibilidad de una existencia de la cosmovisión femenina casi ni siquiera se percibe, porque la cosmovisión femenina se da por universal. Las subculturas son un producto, no son un producto del determinismo biológico, como argumentan algunas personas que no quisieran cambiar nada de las antiguas tradiciones de que es el hombre y mujer, ¿no? El concepto de masculinidad y feminidad son un constructo social, cultural, que aglutinan valores, roles, unas formas diferentes de percibirse. El problema es que los hombres y las mujeres quedamos incompletos. No se nos permite desarrollarnos en completud. Y cuando asumimos otros valores que no son de nuestros roles, se nos penaliza, se nos castiga. Teniendo además asociado que los valores y los roles femeninos valen menos que los valores asociados a lo masculino. Por eso el proceso de socialización es diferente en ambos, muy distinto. Los valores que se enseñan a los chicos y a las chicas son muy diferentes y corresponden a polos opuestos. Si para el mundo del varón es importante la competencia, la competitividad, la agresividad, pues se les enseña desde pequeños a jugar en juegos competitivos, violentos, juegos bélicos, juegos de fuerza. Es importante la fortaleza y se les va dando mensajes, muchos mensajes. Hay que aguantar, hay que ser fuerte, no se puede llorar. A partir de los 10 años los niños ya no pueden llorar. No tienen que manifestar sus emociones, ni la ternura, ni la inseguridad, ni el miedo. Desde los 5 años hasta los 10 tienen que aprender los varones que todo eso es de niñas y ellos no pueden ser niñas. Lo mismo en la educación hacia las niñas, solo que los valores son y los roles son invertidos. A las niñas se les enseña que tienen que ser tiernas, maternales, cuidadoras. Se le dan juguetes que tienen que ver con los cuidados, las muñecas, todo tipo de herramientas y recursos para aprender a lavar, a vestir, a pasear, a enseñar, a ser receptivas de las demandas externas, juguetes que las introduzcan en las tareas que van a hacer de cuidados, cocinitas, maquinitas de coser, cubos de fregar. Se las estimula a que acaten, escuchen, acepten y cultiven emociones femeninas. Y también
también se las deja que lloren, pero también se les educa a que no agredan. Las chicas tienen que ser suaves. Si tú eres una chica fuerte, que te gustan cosas de chicos, no está bien. A ti te tienen que gustar solo cosas de chicas. Así es como se nos enseña. Otra cosa es luego lo que ocurre en la vida de cada cual, cómo se va colocando, cómo se socializa, cómo es su familia, qué personalidad tiene cada uno. Lo masculino y lo femenino van constituyendo la identidad del varón y de la mujer, aquello con lo que cada cual se identifica profundamente y que supone un entramado emocional difícil de cambiar. Esto en sí mismo es una fuente de conflictos individuales, porque las personas necesitamos en cada momento de nuestra vida expresarnos de unas formas u otras, de manera masculina o femenina, sentirnos fuertes o débiles, expresar nuestra ternura o nuestra agresividad, sin que ello tenga necesariamente connotaciones negativas o positivas y sin tener que recibir castigos por ello. Por eso hablaba de la incompletud, ¿no? Somos personas que no nos dejan ser completas, desarrollar nuestra parte, digamos, femenina y masculina. ¿Y cómo afecta la educación en roles, en valores culturales, patriarcales, a nuestra vivencia de la sexualidad? Que por eso estoy contando todo esto, ¿no? Para tener un marco de por dónde andamos. Pues la ideología dominante se plasma en nuestras vivencias corporales, desarrollando dos grandes formas de percibir las sensaciones, las emociones, de manifestar el erotismo y de comportarme sexualmente. Es la vivencia de la erótica femenina, que tiene gran importancia, lo que podríamos denominar la globalidad. Y en la erótica masculina tiene una gran importancia lo que podríamos denominar la genitalidad. Voy a pararme un poquito a explicar un poco qué es esto. Ahí. Vale. El chico, con toda esta educación en roles... Perdona un momento, ¿sí? ¿Puedes poner un poco en esta lectura que ganará mucho? Pues es que... Un momento que estoy intentando cambiar. Espera un momento. Vale. Espera. Vale. ¿Qué hay? Ah, que está tapado. Vas a la página. Sí, a la página. Vale, un momento que paso rápido a llegar a la página que quería. Ahí estamos, vale. Bueno, estábamos ya terminando casi el power. Gracias, Ángel. Bueno, íbamos a hablar un poquito de la sexualidad, del erotismo que desarrollan las mujeres, que desarrollamos las mujeres, que tiene que ver más con un erotismo global, y el erotismo que desarrollan los hombres, que tiene que ver más con un erotismo genital. El chico va a adquirir a través de la socialización, en roles y en valores, por la sociedad patriarcal y por los valores culturales de la sociedad judeocristiana, ¿vale?, que hemos venido viendo, va a adquirir un cuerpo erótico genitalizado. Desde pequeño se le alaban los genitales, desde que nace. El adolescente, o incluso antes el puber, empieza a jugar en grupo, a verse sus genitales, su pene, a compartirlo con otros niños, a tocárselo, a veces se masturban hasta juntos. Está aceptado el relato social de la masturbación de los niños, en conjunto o en individual. Pero los niños no se tocan, aprenden desde los 5 a los 10 años, que a partir de los 10 años ya no se tocan el cuerpo. Y toda la erótica se concentra en genitales. Así los adultos, los hombres adultos, no se tocan el cuerpo. Por ejemplo, cuando se saludan, los hombres se dan fuertes palmadas en la espalda para no sentir nada, para garantizarse que no van a sentir nada, ni emociones, ni... Se dan apretones fuertes de manos, pero no se tocan el cuerpo. Las chicas aprenden una erótica diferente.
lo primero que aprenden es a reprimir su sexualidad genital. Por todo esto que hemos venido hablando, de los valores en los que nos hemos socializado, ¿no? Del miedo al placer, de todos los mandatos que vamos recibiendo. Reprimir la sexualidad genital por el sometimiento. Incluso lo asociamos al dolor, a lo sucio, a la culpa. Las chicas no se han tocado en conjunto, juntas. No nos hemos mirado los genitales juntas. Con 10, 11, 12, 13 años nos hemos enseñado genitales. Y si lo hemos hecho en secreto. No se entera nadie. No está socializado el mensaje. La masturbación de las adolescentes tampoco está en el relato social. Como si no ocurriera. Se silencia. Es un tabú. No se habla. Todo el mundo sabemos que ocurre, pero no se habla, no se socializa. No está socializado como el de los chicos, que está socializado y aceptado. Es lo que tiene que ser. La de las chicas no es que no tenga que ser, casi mejor ni sepamos. La sexualidad es una energía que está en las personas, en todas las personas. Es una capacidad humana a lo largo de toda la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. No se puede anular esta energía y como no se puede anular, a veces se transforma. Cuando se reprime, se desarrolla de otra manera. Por ejemplo, las mujeres la hemos desarrollado a través más del contacto, del sentir, el placer, el gusto por todo el cuerpo, que es a lo que llamamos la sexualidad, la sensibilidad global. Es una erótica global. Y a la vez de desarrollar la erótica global, las mujeres, por los mandatos represivos de no te toques, es sucio, huele mal, hemos desarrollado cierta anestesia genital. La sexualidad de las mujeres como placentera se ha desarrollado más en la experiencia global que también ha incidido mucho en este desarrollo de la erótica global la discriminación histórica de la principal fuente de placer de las mujeres, que es el clítoris. El único órgano del cuerpo humano destinado exclusivamente al placer, no tiene otra función. Y ha afectado a la percepción de las mujeres, de su cuerpo durante generaciones. Miles de mujeres de generaciones anteriores, las nacidas en los años 30, 40, 50, no han sabido nada de que tenían un clítoris. Y si sabían era de casualidad, se lo encontraban como una rareza, una extrañeza en su cuerpo, ¿no? Siendo el principal órgano y el único que solo sirve para sentir placer. Mirad, voy a ilustrar un poquito cómo, solo con un ejemplo, cómo vamos percibiendo y interiorizando esto de la sexualidad y nuestros órganos genitales, ¿no? Por ejemplo, Hola. Imaginaros que estamos en una piscina y niñas de 3 años y que cuando han terminado el vestuario mi voto. Yo creo que sí. Vale. Ya está. Pues ya se silencia. Es que me han mandado un papelito, perdonadme un momento, a ver si puedo silenciar a Julia. Vale, silenciada. Perdonad, ¿eh? Bueno. Vale, la piscina, estaba la piscina. Para poneros un ejemplo de cómo empieza esta socialización desde chiquititos, ¿no? Y cómo afecta a la percepción de nuestro cuerpo los niños y las niñas. Si yo estoy en un vestuario donde entran papás y mamás para desvestir y cambiar el culote de los niños y las niñas que van a la piscina, pues imaginaros que una mamá está desvistiendo ya a su nene y según le quita el culote al niño, el niño se agarra su colita. Y según se agarra su colita, pues su mamá le dice: ¡ay, mi niño, qué colita más bonita tiene!, ¿no? Y le da alegría y el niño se ríe y ella también.
Pero podemos también imaginar que hay una mamá que va a vestir a una niña, le quita el culote, y esa mamá puede estar diciéndole también lo mismo, pero le puede estar diciendo cosas diferentes. Por ejemplo, si la mamá le quita el culote a la niña y la niña va y se toca su vulva y la mamá le dice, eso no se toca, pues en ese momento, en vez de reírse, darse gusto, sentir que lo que se está tocando es bueno, lo que esa niña empieza a interiorizar es que es malo, es que no es bueno y es que han generado una tensión entre la madre y la niña. Hoy día, por supuesto, hay muchas mamás que cuando desvisten a sus niñas y la niña se toca la vulva le dicen, ¡ay, mi chochete, qué bonito! Pero esto es algo que empieza a cambiar poco a poco. No todo, no todos los mensajes contra los genitales femeninos han cambiado, van cambiando poco a poco, por eso os he puesto el ejemplo, pero así, con estos pequeños mensajes del día a día y del cotidiano, es como interiorizamos quién soy yo con mi sexualidad, dónde están mis genitales, cómo los hombres, los niños adquieren un cuerpo erótico genitalizado y las niñas adquirimos una erótica diferente, más en contacto con lo global, y un poquito anestesiada, digamos, la percepción de nuestra genitalidad. Mirad, la globalidad y la genitalidad son vivencias de la sexualidad, del placer. Son dos tipos de erótica, de placer, que tenemos hombres y mujeres. Solo que los hombres han desarrollado más la genital y las mujeres más la global. El placer genital, digamos, es un tipo de placer muy intenso, corto del tiempo, muy focalizado a sentir los genitales, que se tiende siempre a una descarga para soltar esa intensidad y que, bueno, se concretan en la masturbación o en el coito, fundamentalmente. Y el placer global, pues es otro tipo de placer, también, sexual, más suave, más difuso por todo el cuerpo, que no necesariamente se genitaliza, que puede durar mucho tiempo y que no tiene por qué terminar en una conducta genital. Ambos son diferentes, no son ni mejores ni peores, son diferentes sensaciones. Al vivir en una sociedad patriarcal, también ocurre, y que valga más lo masculino que lo femenino, se identifica la sexualidad solo con la sexualidad genital, que es la que tienen los hombres identificados como sexualidad. Y toda la erótica que se considera global, ¿no? La erótica global no está considerada como sexualidad. Es por ello que las mujeres, por ejemplo, nos abrazamos, nos tocamos, podemos ir de la mano, nos peinamos, sentimos el placer, el gusto en el cuerpo, nos damos masajes, caricias, paseamos de la mano. Todo esto se nos permite porque no está asociado a la sexualidad, más piensan que no tenemos sexualidad. Si todo esto que os he descrito lo hicieran los hombres, no estaría permitido porque sí lo tienen asociado que el hombre es un ser sexual. Como nosotras durante mucho tiempo hemos sido consideradas seres asexuales, como la Virgen, ¿no? Y las que éramos asexuales, pues no éramos merecedoras de respeto, porque nos igualábamos a la Eva, ¿no? Pues la única sexualidad que se ha considerado es la genital, como única. Y por eso también en esa parte, pues las mujeres hemos podido desarrollar todo lo que es nuestra sexualidad global. Mirad, digamos que el órgano más importante de la sexualidad no diría que son los genitales son una parte de la sexualidad, digamos que el órgano más importante de sentir placer se llama la piel, que es todo el cuerpo. ¿Y cómo podemos hacer? Porque la propuesta del buen trato es para recuperar todo nuestro cuerpo en positivo y recuperar la sexualidad tanto genital como global, en función de
de cada persona, si somos hombres o somos mujeres, cómo recuperar esta capacidad sexual de la erótica, tanto global como genital, ¿no? Recuperar la conciencia global, es cuerpo, desde lo sensorial, mirar, tocar, oler, chupar, imaginar, jugar. La idea sería trabajar sin genitales para poder recuperar primero todo lo que es mi globalidad, el gusto de dejarme sentir el cuerpo, dándonos permiso, respirando, dándonos permiso a imaginar. Por ejemplo, cuando facilito un taller de psicoerotismo, enseño a las mujeres a escuchar su cuerpo, a darse permiso, a conocerse. Vale, perdona. Voy a abrir el chat. Voy a dejar ya de compartir la pantalla para terminar un momentito. Y así ya puedo abrir el chat. Vale. Esta sería la idea desde el buen trato, que sería trabajar la globalidad, dándome permiso a escucharme, a sentir el gusto en el cuerpo, con la respiración y con la imaginación. Lo que os comentaba, ¿no? En los talleres de psicoerotismo aprendemos, hago partícipe a las mujeres, comparto herramientas para conocerse mejor el cuerpo, ejercicios vivenciales. La sexualidad global se puede trabajar en casa para recuperar el cuerpo, el placer de estar sola o solo, de poderse tocar, acariciar, de ver qué me gusta más, qué me gusta menos, y luego poderlo compartir también, cómo sienta mi cuerpo, qué me gusta, qué me da placer. La sensibilización corporal. Ya os digo que la piel es el principal órgano de placentero que tiene el cuerpo, ¿no? Y también trabajar la genitalidad, por supuesto, porque las mujeres, como os digo, hemos aprendido a anestesiar un poco nuestra genitalidad por la cantidad de mandatos, por muchas actitudes del patriarcado, de violencia hacia nosotras, ¿no? Y también es importante tomar conciencia, hacer ejercicios prácticos de tomar conciencia de dónde están nuestros genitales, de darnos permiso a sentirlos, a imaginárnoslos, a verlos, a visualizarlos desde el amor, desde lo amoroso, desde que son buenos, que huelen bien, que los podemos sonreír, que son hermosos, que nos dan placer, que nos podemos dar todo el permiso para sentir ese placer. Porque el placer tenemos que aprender en parte que nos llega a través de los sentidos. Nuestra vivencia sexual, darnos cuenta de la importancia del placer de los sentidos. Esto lo saben muy bien los niños y las niñas. Cuando somos pequeñitos, nuestra capacidad de conocimiento viene todo a través de las experiencias sensoriales. Y vemos a los niños y a las niñas que todo lo chupan, lo miran, se lo rebozan, juegan, hasta que poco a poco pierden esta capacidad, perdemos esta capacidad porque empiezan los modelos educativos a imponerse determinados criterios, prohibiciones en torno a los sentidos, a cómo hay que usarlos. Diríamos que son las normas de urbanidad, ¿no? En estos periodos evolutivos, por ejemplo, en los periodos de la infancia o también de la vejez, es muy importante conectar especialmente con lo sensorial, ¿no? El placer de los sentidos y de las fantasías, porque está más vedada, ¿no? La sexualidad en la infancia y en la vejez. Sin embargo, el placer de los sentidos y de las fantasías adquieren mucha importancia porque canalizan un montón de impulsos sexuales, ¿no? Por el contrario, el objetivo coital o genital que tiene frecuentemente las relaciones de adultos
a veces desplazan la importancia del placer de los sentidos en su conjunto, ¿no? Y es importante retomarlo. Para comunicarnos, el juego de las miradas, de los tonos de voces, de las risas, de cómo vuelo, de cómo me sabe, la capacidad de sentir y sobre todo la capacidad subjetiva de sentir placer, que implica no solo la apertura al mundo de los sentidos, sino también las actitudes positivas frente a las vivencias corporales, ¿no? Que a veces, como he dicho, el placer nos puede generar miedo, y que permiten un goce autónomo y que cuando queremos lo podemos compartir. Digamos que sería en parte un cambio de paradigma, ¿no? De ir tomando conciencia de quién soy yo con mi cuerpo sexuado, de aprender a conectar con mis propias sensaciones, emociones, pensamientos, con nuestro cuerpo amado, escucharnos, darnos permiso, estar disponible para una misma o para uno mismo, reconocer y desarrollar placer, autoconocernos en nuestra sexualidad, no tener ni temer al propio cuerpo, abrirse a la ternura, a saber estar con una misma y con uno mismo, a percibir el cuerpo hermoso, todo él, no solo genitales, sino todo él. No importa además la edad, porque el cuerpo es hermoso siempre. Porque el cuerpo nos da la capacidad de sentir placer, gusto, de sentir autoestima y de poder vivir el buen trato. Y a partir de ahora voy a abrir un turno de palabras y alguien, no sé si os voy a escuchar, si no os escucho, nos cambiamos Argentina y yo de lugar, que en su ordenador, no sé por qué, he tenido yo hoy un problema en el mío, entonces me vais a dar un momento que nos cambiamos de sitio y así puedo escuchar lo que me preguntáis, ¿vale? Vale, ya tengo micrófono. Creo que os oigo desde este puesto. Gracias, Argentina, por cambiarme el lugar. Puedo mirar el chat por si hay alguna pregunta en concreto. Al ruido. ¿Alguien que le apetezca comentar algo de todo esto que hemos estado compartiendo con vosotros y con vosotras? A mí, José. Coral, a ver, lo que me ha chocado bastante, ¿no? Es el tema de cómo tenemos interiorizado a nivel individual y colectivo todo lo que es el maltrato y la violencia. O sea, yo te podía hacer ahora 1001 llaves de Kung Fu, ¿vale? Porque lo veo constantemente en el cine, pero no sabría acercarme, por ejemplo, pues a una mujer o acariciarla o tal, ¿no? Y eso las generaciones más, bueno, posteriores a la mía, yo ya tengo una edad, yo recuerdo un cine de los 80, de principios de los 90, donde, bueno, se veía el cuerpo masculino, se veía el cuerpo femenino y había, pues bueno, unas escenas eróticas, claro, que estaban ahí, ¿no? Ahora eso ha desaparecido del cine y solo es violencia, 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 violencia. Eso viene, bueno, de lo que tú has explicado, ¿no? De la tradición judeocristiana que tenemos, que nos llega hasta el tuétano, seamos o no seamos practicantes de la religión por la que estamos viviendo culturalmente, ¿no? Y luego cómo valoramos el dolor, desde el dolor físico al emocional, la tolerancia que tenemos en contra del placer, ¿no? Cuando tendría que ser todo lo contrario, ¿no? El placer debería de regir nuestras vidas
y no el dolor, ¿no? Es mi parecer, ¿no? Ujú. Y para acabar un poco así, a mí me gustaría recuperar una frase, ¿no? Que se decía por los 60, los 70. Haz el amor y no la guerra. ¿No? Yo creo que eso lo hemos perdido. Tuvimos un momento de liberación en aquella década y hemos ido hacia atrás en vez de ir hacia adelante. No sé cómo lo hemos dejado hacer, pero aquí creo yo que estamos. Y un poco pues de dejar esto, ¿no? Para acabar yo haría esta frase, ¿no? Realmente con esta frase que tú terminas, digamos que pertenece a una generación de los años 60, del 68 en concreto, que realmente, por ejemplo, en España, las personas que han pertenecido a esa generación, a pesar del momento que vivía España, que era en la dictadura franquista, son las personas que pusieron en marcha, por ejemplo, las sociedades sexológicas, ¿no? Son las personas que pusieron en marcha una alternativa diferente de vida, una alternativa diferente a la propuesta patriarcal, jerárquica, porque nuestra sociedad, claro, digamos que está respondiendo, va reproduciendo continuamente y cada vez que puede lo reproduce con más intensidad, ¿no? La sociedad jerárquica y patriarcal. Porque está en consonancia con el capitalismo, o sea, digamos que es la sociedad que se reproduce, la violencia es necesaria para mantener las relaciones de dominio y sumisión. Entonces alguien tiene que ser sumiso y alguien tiene que ejercer la violencia para que se reproduzca, pero se reproduce en lo relacional igualmente, ¿no? Y en lo individual, en lo social, en los tres ámbitos de las personas se va reproduciendo. Y si no te ponemos conciencia, pues el mandato se pone y se actúa, se actúa. Y claro, este maltrato afecta mucho a cómo vivimos y percibimos nuestra sexualidad. Por lo menos en el año 68 de Haz el amor y no la guerra, ponían la palabra amor. Cuanto más tiempo pasa, más dificultades tenemos y más se ridiculiza todo lo que tiene que ver con el amor, con la ternura, con... Esto, el único camino es, desde mi punto de vista, hay que trabajar mucho, hay que formar a mucha gente primero y trabajar mucho en las escuelas, en los institutos, la sexualidad, ¿no? Los valores sociales, la igualdad de género, pero en las escuelas hay muchas dificultades para trabajar esto. Por un lado, porque las personas no están formadas, aunque sean maestros, no están formados y maestras, y por otro, porque no hay voluntad política, si no, se formaría la gente, ¿no? Y cada vez que se ha intentado algo, pues hay siempre la contrarreforma. En este país siempre ha habido contrarreforma, ¿no? Intentan que no se mueva nada y que todo se reproduzca igual, ¿no? Y además, bueno, sabéis, sin entrar ahora en todo este debate, sabéis que no hay educación sexual, pero es que ahora la educación sexual que están teniendo los niños y las niñas, pues es a través del acceso a la pornografía, que si hace los años 80 tenía, en algunas ocasiones tenía algo de erótico, de sensorial, de gustoso, pues ahora es totalmente violenta. Y esto es lo que ven nuestras niñas y nuestros niños. No se pone coto, no hay manera de pararlo y este es el modelo que están viendo y que todavía no sabemos qué consecuencias, podemos imaginarlas, pero no sabemos las consecuencias a dónde nos van a llevar, ¿no? Están como si hubiéramos perdido la capacidad, las familias, los colectivos, las asociaciones, la gente que quiere influir y cambiar el mundo para, pues para responder a esto y para responder queda la educación sexual en las escuelas, la educación sexual a los padres y las madres, la educación sexual para que se acabe el tabú del placer, ¿no? Y ponerle conciencia. Es mucho trabajo el que queda, mucho.
Pero bueno, hay que empezar desde el buen trato y hay que empezar a irse abriendo hueco de decir, de explicar el mundo desde otro sitio. ¿Mm? ¿Alguien más? Sí. Hola. José Luis. Sí, no, quería intervenir porque me he tomado varias notas y tal. Lo primero que me gustaría decir es que, bueno, el mal que ha hecho la religión, ¿no? En toda la vida del ser, sobre todo en el tema este de las mujeres y los hombres. La religión ha hecho un mal tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Y justamente lo que has dicho tú al final es lo que yo quería incidir. Cuidado porque ahora mismo los modelos sexuales que imperan son los modelos pornográficos y son violencia pura y dura. Y la gran mayoría de los chiquillos que empiezan a tener contacto con la sexualidad lo tienen a través de esos parámetros, de esas conductas, donde la mujer es sumisa, la mujer hace lo que el hombre quiere, la mujer está sometida, muchas veces vejada absolutamente. Y claro, esto no conduce a nada. Y otra de las cosas que me gustaría decir, muchísimo cuidado con todo el tema de la publicidad. Yo estoy harto y cansado de seguir viendo grandes premios de motociclismo, de automovilismo y todo esto, donde van señoras florero a ponerse allí con un paraguas a darle sombra al señor que va a salir con la moto, con el coche. Es que hay cosas que ya como sociedad no tendríamos que permitir. Es que eso no toca, o sea, eso ya está superado, debería de estar superado. Y lo que dije la semana pasada, y vuelvo a incidir, creo que el sexo debería de ser algo que tuviera cualquier tipo de relevancia. Ya no solo en el tema, no solo en el tema sexual, sino en cualquier tema de la sociedad. Deberíamos valorar a las personas por lo que son, como personas, y por sus capacidades. Claro. Y el sexo no debería de ser ninguna cosa que supusiera ni un beneficio ni un perjuicio. Y sobre una de las cosas que ha dicho al principio también quería puntualizar. Estamos en una sociedad que, por desgracia, nos importa mucho más lo que lo piensan los demás de nosotros que lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. Es vergonzoso ver a gente que quiera todo el día aparentar o quiera hacer ver que es lo que no, muchas veces ni lo son. Pero que ellos quieren eso, mostrarlo a la sociedad porque para ellos eso les da autoestima, cuando es una idiotez. Lo que vale es lo que tú pienses de ti mismo, no lo que piensen los demás de ti. Pero estamos en esta sociedad. Y muchas veces vemos mucha gente que cuelga cositas de estas vídeos y tonterías de estas que cuelgan, y detrás a lo mejor son gente desgraciada más no poder, pero en cambio lo que cuelgan es una felicidad inmensa. Y ese es el modelo que coge la gente joven. Nosotros tenemos ya, supongo que una capacidad para poder discernir lo que estamos viendo, pero la gente joven muchas veces no lo tiene. Y cogen modelos de felicidad que no son reales. Y eso no ayuda, ni al crecimiento sexual, ni al crecimiento como persona, ni al crecimiento de la sociedad en la que vivimos. Bueno, efectivamente, digamos que todavía los estereotipos de hombres y mujeres todavía se han radicalizado más, ¿no? Lo que nos presenta. Las mujeres hipersexuadas y los hombres también. Los hombres hipermasculinizados, en más violentos, más fuertes, más guerreros, más bestias, ¿no? Y las mujeres hipersexualizadas, entonces donde solo son cuerpos, tetas, cinturitas, súper pintadas como iba a decir, como burras, ¿sí? Bueno. Pero a ver, perdona, una puntualización. ¿Cómo puede ser, yo esto lo veo cada día en la calle, cómo puede ser que las mujeres todavía vayan al lado de un imbécil, porque no tiene otro nombre, que vaya mostrando unos parámetros de tontería suprema y que esa mujer esté a su lado? ¿Cómo puede ser que las chicas de hoy en día no puedan? Ahora que te digo una cosa, yo ojalá esta sociedad fuera más femenina que masculina, porque la testosterona solo ha servido para las guerras y para matarnos entre nosotros, es que no sirve para otra cosa. Ojalá fuera más femenina. Si fuera más femenina, a lo mejor tendríamos más capacidad para poder no llegar al conflicto. Pero yo lo que no sigo sin entender es como la gente joven, las chicas sobre todo que yo hoy en día, van con cada pedazo de idiota al lado, que no lo puedo entender. Argentina, vale. Tu micrófono, Argentina, no está dado. Sí, yo, mi opinión es que la sociedad está mucho más polarizada, que lo mismo que se ha ido hacia los extremos, porque me quiero quedar con la parte de desarrollo que hemos tenido también gracias al feminismo en gran parte,
y gracias a otros movimientos como el de las nuevas masculinidades, como hoy en día se sabe mucho más de cuáles son las causas de estos modelos que son cosificadores, que finalmente son modelos que mientras el valor principal sea el consumo, van a seguir ahí porque el consumo ahora son los cuerpos, o los cuerpos se convierten en valor en la medida que son un objeto que se les da el valor de objetos de consumo. Pero a la vez hay un movimiento de personas jóvenes, tanto mujeres como hombres, como ellas, como quiero decir transgéneros, etcétera, etcétera, que en los 70, por ejemplo, que fue un momento de grandes movimientos sociales y de liberación sexual y feminismos y tal, hoy las jóvenes de hoy y los jóvenes de hoy que están en esos movimientos tienen un conocimiento, una sabiduría todavía mayor porque se ha seguido desarrollando. Entonces, esa polaridad, ¿no? Está muy polarizado, pero quiero eso, poner en valor que no hagamos, porque a veces nos hacen creer que el modelo dominante es inamovible, es lo que hay. No, hay eso y hay muchas subculturas, digamos, ¿no? Algunas subculturas. Y tenemos por eso la responsabilidad y el compromiso de aportar nuestro grano de arena dentro del rol que tengamos en cada momento, como madre, como padre, como vecina, como vecino, como educador, educadora, como persona de un movimiento vecinal, como cada quien puede aportar un granito de arena desde su realidad. Y bueno, quiero poner eso en valor porque sí que el cambio requiere de grandes procesos, no solo son las reivindicaciones, es generar los espacios, y yo sí pienso que las universidades populares tienen un papel muy importante, en esto, y que también se va creciendo en esto. Digo las universidades populares como cualquier espacio comunitario de los barrios, de los recuperar ese, ir generalizando ese valor, esos espacios, ¿no? Que pueden convertirse en espacios protegidos donde las personas se pueden comunicar desde otro lugar, no desde esos valores dominantes, sino desde otros, porque hay unas bases donde no van a ser puestas en cuestión porque no respondan a lo normativo. Simplemente eso es lo que mi reflexión final. Gracias, Coral. Gracias, Argentina. Me ha gustado mucho. Bueno, pues no sé si alguno más o alguna más quiere compartir algo. Son las 7. Hola, Coral, yo quería hacerte una pregunta. Hola, Silvia, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, quería saber si de alguna forma esa desconexión con lo sexual está también relacionada con, pues no sé, con la apetencia por hacer cosas en la vida, ¿no? O sea, con de alguna forma lo que te gusta, lo que no te gusta, muchas veces esa dificultad de saber lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que queremos, lo que no queremos. Bueno, pienso que está totalmente, la puedo identificar en cuanto a que esté conectada, porque mira, a lo largo de los años cuando facilito talleres, trabajamos muchas veces que las mujeres empiecen a reconectarse con sus deseos, con sus deseos. Con qué quiero, con qué me apetece, con regalarme, con darme gusto, con darme placer, con sentir el placer en el cuerpo, con recuperar el cuerpo en positivo desde el placer, ¿no? Si tú no tienes la conexión con tu cuerpo, con el placer, con sentirlo en el cuerpo, con tus deseos, con lo que te apetece, pues seguramente también estés desconectada de todo lo que es sexual, porque la sexualidad lo que es sentir el placer. ¿Dónde? En todo el cuerpo y a veces también en genitales, ¿vale?
Eso es la sexualidad, ¿no? Una energía de sentir el placer, el gusto y de darte permiso. Todo esto se junta. Si yo no me doy permiso para sentir el gusto, para saber qué deseo, por qué no sé qué deseo. Muchas veces las mujeres, no sé, a lo mejor se han dedicado al cuidado, a la crianza de sus hijos, al trabajo, no han tenido tiempo de nada y hay un mandato muy grande dirigido a las mujeres que es que una buena mujer es una buena madre, una buena hija, una buena compañera, la dedicada a que los suyos emocionalmente estén bien. Y eso es un trabajo sin tiempo, sin límite. O las mujeres se dan ese tiempo, ese límite, o acaban, además de la demanda que tienen cuando estamos en la crianza, ¿no? O acabas quedándote sin tiempo personal para ti. Por lo tanto, si no tienes tiempo para ti de nada, vas a ir desconectándote de tus deseos, de tu gusto, de tu placer, y vas a estar pendiente de lo que necesitan los demás para conseguirlo, para dárselo a los demás. Así que, bueno, todos los mandatos que tenemos las mujeres, incluidos, todos, tienen que ver con tú no necesitas placer para nada y tú eres una gran mujer si estás dedicada a tus hijos, a tu compañero, a tu marido, a tus padres, a lo que se espera de ser una buena mujer. Entonces, el cuerpo es único, es integral, lo que pensamos, lo que sentimos, las emociones que vivimos, lo que nos viene de la afuera, que entra hacia adentro, todo es una única unidad. No podemos decir lo que pienso va por un lado y lo que siento no. Todo es integral y vamos integrándolo, ¿no? Entonces sí, a veces no estoy en conexión porque tampoco me doy permiso o porque estoy desconectada de lo que deseo, de mi cuerpo. No sé si esto te contesta un poco. Sí, Bueno, pues muchas gracias. nada. Bueno, pues si os parece, son las 7:05. Cerramos aquí. Agradezco muchísimo a José Luis y a José Manuel, que son los representantes de la Universidad Popular de Sant Joan Despí, que hayan acogido estas dos conferencias, tanto la de la semana pasada de Argentina como la mía, e igualmente otras actividades que hemos propuesto de la Escuela Feminista FEU Pacaguirre. También veo que anda por ahí de la Escuela de la UP de la Universidad Popular de Lorca, Eva Paco. Gracias también por asistir, Eva. Y bueno, y gracias por asistir a todas las que habéis dedicado esta tarde a estar aquí, a compartir y a pensar y a repensar la vida y a escucharnos. Muchas gracias. No, por nuestra parte, gracias a vosotras por compartir estas nuevas visiones y esto que hay que ir trabajando desde, como decía Argen, desde lo social, en cualquier rincón que encontremos hay que dar la batalla en esto. Muchas gracias. Venga, gracias. Una puntualización, y es lo que siempre decimos nosotros aquí, que somos una universidad con mucho sentido crítico. Sin lucha no hay futuro. Y tenemos una lucha por delante muy importante, y sobre todo las mujeres y todos los hombres que os apoyemos, porque vamos a estar ahí. Vienen momentos difíciles. Hay gente que me temo que quieren volver muy para atrás. Y vamos a tener que estar muy alertas, muy alertas. Y ni un paso, sobre todo, ni un paso atrás y con la cara por delante de esta gente. Porque si no, lo vamos a pasar muy mal. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias. 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 Nos vemos. Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho. Me ha encantado oíros a todos. Un gusto veros a todas y a todos.